Ya, ¿sí me escuchan? ¿Sí me pueden escuchar? ¿Logran ver la pantalla? Si tienen alguna, ya saben cómo funciona, ¿no? Si tienen alguna duda, la pueden comentar por el chat, ¿ya? Y yo se los estaré respondiendo. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con lo que vendría a ser, vamos a seguir con el mismo tema, ¿no? El mismo tema que estábamos, sistemas de ecuaciones lineales. Ya. Con respecto a la clase pasada, ya vimos todas las diferentes, se podría decir que todas las diferentes interpretaciones que nosotros le podemos dar a un sistema de ecuaciones lineales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a intentar hacer ejercicios que más o menos pueden llegar a ser. Por lo general, este tema de sistema de ecuaciones lineales, más que evaluarlo, te sirve bastante para todos los temas que vienen por delante, ¿sí? Porque se podría decir que se podría decir que en todos los temas siguientes, ustedes van a tener que utilizar como herramienta estos sistemas, ¿sí? Para lograr llegar a una solución, ¿ya? Entonces se podría decir que todo esto que estamos viendo son temas, tanto lo que viene a ser matrices como que lo que viene a ser sistemas de ecuaciones lineales, son temas en los que ustedes tienen que ir recordando porque son cosas que en teoría ya deberíamos de ir sabiendo para meternos completamente al estudio de la materia. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejercicio que va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer hoy día. ¿Sí? Ya, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos este ejercicio, ¿no? Ya. Entonces, miren, para este ejercicio de aquí, lo único que vamos a hacer es tratar de comenzar a practicar esto que ya teníamos prácticamente, se podría decir, desde el pre, ¿ya? ¿Cómo traducir este tipo de problemas? Entonces, por ejemplo, ¿qué les dice aquí? Que en un zoológico hay aves, ¿sí? Este de aquí es muy sencillito, ¿sí? Más de ustedes ya deben saber cómo hacer este de aquí, pero igual lo vamos a repasar. Como saben, los ejercicios que vamos a hacer van a ir aumentando de dificultad. Obviamente el de ahorita va a ser el más facilito y ya poco a poco ya vamos a entrarnos a también ya demostraciones de matrices, que principalmente es a lo que más se trata la materia. La materia más que ejercicios, más es saber demostrar, se podría decir. Ya, entonces por ahora vamos a comenzar con este pequeñito de aquí. Entonces lo primero que nos dice el ejercicio uno es, en un zoológico hay aves de dos patas, ¿ya? Y bestias de cuatro patas. Si el zoológico contiene 60 cabezas y 200 patas, ¿cuántas aves y bestias viven en el zoológico? Ya. Entonces, miren, aquí hay que ser súper crucial para saber a quién le ponen ustedes variables, a quiénes les asignan variables. Porque recuerden de que estas variables que ustedes pongan, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser cantidades. Entonces nosotros siempre vamos a, de alguna manera, cada vez que yo tengo un sistema de ecuaciones, yo siempre, mis variables van a ser cantidades. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir que X, por ejemplo, X es la persona uno. Eso sería eso se podría decir que fuera un candidato a ser una variable. Y pues la respuesta es no, porque yo lo que necesito en las variables son variables cuantitativas, ¿sí? No cualitativas. Ya, entonces eso es lo que yo busco para este tipo de ejercicios. Ya, entonces en este caso, yo me tengo que dar cuenta y aquí lo confuso puede llegar a ser saber quién es lo que te pide. ¿Ya? Entonces, principalmente para nosotros asignar variables, siempre nos vamos a agarrar de esta última pregunta que sale aquí normalmente en el ejercicio, que es esta de aquí, ¿sí? Por ejemplo, ¿de qué nos están preguntando aquí? Nos están preguntando de cuántas aves, cuántas bestias. Eso quiere decir que yo tengo que en realidad buscar es qué cosa, dos variables, ¿no? Donde X va a ser qué cosa, el número de quién, el número de aves. ¿De qué? Del zoológico, ¿sí? Mientras que Y va a ser el número de qué? El número de bestias del zoológico. Ya.
Entonces, ahora que yo tengo que X tiene que ser el número de aves, Y tiene que ser el número de bestias, ahora tengo que ver los datos que me van dando para yo ir armando mi sistema de ecuaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué les están diciendo? Hay aves de dos patas. ¿Qué quiere decir esto de hay aves de dos patas? ¿Ya? Entonces, ¿cómo traducimos esto de aquí? Que a ustedes les digan que las aves, que existen aves de dos patas, pues lo que les están diciendo matemáticamente es que por cada, por cada ave, ¿sí? Por cada ave, ¿cuántas patas tiene cada una de esas aves? Tiene dos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros representamos eso de ahí matemáticamente? Pues lo representamos como una multiplicación, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero saber el número total se podría decir... A ver, vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Me la pueden contestar por el chat. ¿Qué significa esto de aquí? Ese 2x. ¿Qué significa ese 2x? ¿Qué estoy calculando con ese 2x? Estoy calculando el número de aves, estoy calculando el número de patas. ¿Qué estoy calculando aquí? Con esta expresión, 2x. ¿Qué opinan? ¿Qué estoy calculando aquí? El número de patas de las aves, exactamente, ¿sí? Esto lo que quiere decir, exactamente como lo dijeron en el chat, es que por cada, por cada ave tiene dos patas. Pero ¿por qué las aves son X? Porque yo no conozco esa cantidad, ¿sí? Exactamente. Entonces, ahora vamos con lo que vendría a ser bestias de cuatro patas, ¿ya? Entonces vamos a traducir eso ahí, bestias de cuatro patas. Entonces acaba de nuevo hacer lo mismo. Por cada bestia que yo tenga, por cada bestia que yo encuentre en este ejercicio, ¿cómo se van a representar? ¿Cuál va a ser el número total de patas que voy a encontrar? Pues va a ser ¿qué cosa? Va a ser 4 por Y, que es el número de bestias, ¿sí? Pero este va a ser lo que por cada bestia tiene cuatro patas. Entonces, de esta manera, yo ya voy hallando qué es. Pero aquí es donde viene lo importante, ¿sí? Aquí me hablan de cabezas y de patas. Bueno, yo ya sé que yo ya tengo cuánto es el número total, cuál va a ser el número total de las patas de todos los animales que estoy hablando aquí. Pues va a ser la suma de este de aquí más este de acá, ¿sí o no? Entonces, eso quiere decir que ya tengo mi primera ecuación. 2x más 4y, ¿eso va a ser igual a qué? Al número total de patas. ¿Cuál es el número total de patas en este caso? Va a ser 200. Entonces 200 lo voy a poner aquí. Ya. Ahora viene las cabezas. Entonces, ahí qué es lo que yo me tengo que preguntar. Por ejemplo, cada ave y cada bestia, ¿cuántas cabezas tendrán? Como aquí no les da restricción el ejercicio, ¿sí? Nosotros primero sabemos que las aves, ¿cuántas cabezas tienen? Una sola, ¿ya? Por ahí la duda puede surgir en las bestias, ¿ya? Pero realmente como no hay ninguna restricción, no me especifican qué tipo de bestias, simplemente nosotros asumimos de que son bestias que tienen una sola cabeza, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que X, o sea, el número de aves va a ser igual al número de ¿qué? Al número de cabezas de las aves, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo en total tengo 60 cabezas, ¿ya? Y también sé que Y es el número de bestias, y sé que el número de bestias va a ser igual al número de cabezas de esas bestias, ¿no? Porque cada bestia tiene una sola cabeza. Entonces quiere decir de que si yo sumo estos dos de aquí, yo voy a obtener las cabezas totales. Entonces así es como yo encuentro mi sistema. Ya, entonces ahora que tengo mi sistema, ustedes pueden utilizar, se podría decir, el método que ustedes deseen, ¿ya? No es que se les obliga a un método, pero por lo general, ya desde ahorita, es bueno que ya se comiencen a acostumbrar al de Gauss-Jordan, ¿sí? O también conocido como reducción por operaciones de Phillips, ¿sí? Entonces, yo voy de aquí a pasar a mi matriz aumentada. Entonces, ¿cómo me quedaría mi matriz aumentada? Mi matriz aumentada me quedaría 2 1 4 1 260, ¿sí? Entonces, aquí vamos a intentar dejar, de alguna manera, hacer un cero aquí, ¿no? En la partecita de aquí, ¿sí? Entonces, como nosotros queremos hacer un cero aquí, yo me tengo que preguntar, ¿qué operaciones definidas entre filas yo puedo utilizar para crearme un cero aquí?
Entonces, yo voy a comenzar primero utilizando de pivote, este de aquí, recordando de que, ¿qué era un pivote? Pues un pivote no es más que el número que tú utilizas para multiplicarlo y de alguna manera hacer que aparezca un cero en alguna otra fila. Entonces, en este caso, yo voy a usar este número de pivote y yo ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicarlo por el escalar menos un medio. Entonces, ¿qué filas está aquí? Esta es la fila uno, entonces yo voy a multiplicar a la fila uno por menos un medio. ¿Con qué fin? Porque aquí, si yo multiplico por menos un medio, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos uno. ¿Y qué voy a hacer con eso? Pues eso se lo voy a sumar a la fila 2. Y van a ver que de esta manera yo voy a crear un cero aquí, que es lo que principalmente yo necesito. Entonces ponemos signo equivalente. Entonces ahora el sistema que con las operaciones que voy a hacer va a seguir siendo equivalente al sistema original, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo hago estas operaciones, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos un medio por esto, me va a quedar menos uno y menos uno más uno, aquí me queda cero. Entonces ahora me queda menos un medio por 4 y ahí sería menos 2, ¿no? Y menos 2 más uno sería menos uno. Entonces acá de nuevo lo mismo, ¿no? Menos un medio por 200 me queda menos 100, ¿ya? Y menos 100 más, se podría decir, más 60, ¿qué me quedaría? Menos 40, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ya, entonces, ahora aquí, ya, aquí es donde ustedes no necesariamente tienen que seguir y seguir reduciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden de que aquí el fin no es que siempre utilicen totalmente el método de Gauss-Jordan hasta el final. Ustedes saben que en el método de Gauss-Jordan original, tienen que hacer que esto se haga la identidad, ¿no? O sea que esto de aquí se haga la identidad. Pero eso no nos va a servir. Nos va a bastar reducir esta matriz aumentada hasta que nos quede de tal manera que solo una variable nos quede con algún numerito, ¿sí? Con eso nos vamos a conformar porque ya con eso ya podemos calcular lo demás. Entonces, esta de aquí, ¿cómo se traduciría? Se traduciría 0x menos y igual a menos 40. 0x se va, ¿no? Y me queda aquí menos y igual a menos 40. Y ya sabemos que aquí, si multiplico todo por menos uno me va a quedar y igual a 40. Ya, entonces ya tengo y. Ahora quiero calcular x. ¿Qué tengo que hacer para calcular x? Pues ahora tengo que ligarme de la primera ecuación. ¿Cuál va a ser la primera ecuación? Pues la vuelvo a anotar acá, ¿no? Esa ecuación va a ser 2x más 4y igual a 200. Y yo ya tengo que si y es igual a 40, que ya es un valor que ya tengo, entonces lo reemplazo aquí, ¿sí o no? Entonces si yo lo reemplazo, me voy a dar cuenta que esto me va a quedar 2x más 4 por 40 igual a 200. Ya, entonces 4 por 40 me quedaría 160, por aquí me quedaría 200 y por aquí me quedaría 2x. Ya. Entonces aquí simplemente ya reemplazamos, despejamos x y me va a quedar, el despeje de x me va a quedar 200 menos 160 dividido para 2, ¿sí? Donde 200 menos 160 va a ser 40 y esto dividido para 2. Y 40 dividido para 2 es 20. ¿Qué quiere decir esto? Pues la respuesta de su ejercicio no va a ser esto de aquí, sino que va a ser, existen 20 aves, ¿no? Y 40 bestias en el zoológico. Ya. Entonces, esta sería la respuesta de este primer ejercicio que tendríamos. Ya. Como se dan cuenta, este tipo de ejercicios puede aparecer. No es nada complicado, es como para ir acostumbrándonos a cómo más o menos vamos a ir resolviendo esto de aquí. Ya, entonces, no tenemos problemas con este de aquí. Ya, ahora vamos con el siguiente ejercicio, que ya ahorita ya vamos a comenzar a subir el nivel de los ejercicios que más o menos de sistemas de ecuaciones que sí les pueden salir en ejercicios de álgebra. Ya. Entonces, ahora vamos a ver este de aquí, por ejemplo. Entonces, ahora yo voy a tener el siguiente ejercicio de aquí. Ya. Déjenme bajar. Entonces, bien, ahora yo voy a tener el siguiente ejercicio que ven en pantalla. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, una bióloga ha colocado 3 cepas de bacterias denotadas como 1, 2 y 3 en números romanos, ¿no? En un tubo de ensayo.
donde serán alimentadas con tres diferentes fuentes alimenticias. Cada día se colocan 400 unidades del alimento A, 600 unidades del alimento B y 600 unidades del alimento C. Entonces, miren, aquí ya me dan un cuadrito, ya. Por lo general, cuando ya les dan un cuadrito a ustedes, aquí lo importante está en identificar quiénes son las variables, ¿sí? Entonces, este, para yo identificar quiénes son las variables, ¿sí? Lo primero es darme cuenta qué es lo que me preguntan, ¿no? Porque eso es lo que hicimos en el ejercicio de arriba, que era más sencillo, que era de dónde nos sujetamos para poner variables a las cantidades, en ver qué me preguntan. Entonces, ¿qué me están preguntando aquí? ¿Cuántas bacterias de cada cepa pueden coexistir en el tubo de ensayo y consumir todo el alimento? Entonces, ¿a mí por qué me preguntan? Por el número de bacterias de cada cepa. Eso quiere decir que aquí voy a tener un cierto número de bacterias, ¿no? ¿Y ese número de bacterias lo conozco? No, no. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner X sub 1, ¿sí? Ahora, por ejemplo, de la cepa 2, ¿conocemos el número se podría decir, el número de bacterias de la cepa 2? No. Entonces le vamos a poner X sub 2, ¿sí? Y de la cepa 3, X sería X sub 3. Ya, entonces ya sabemos que se podría decir que las variables no van a ser más que el número de bacterias que yo voy a tener en cada uno. Ya, entonces, por ejemplo, para el alimento A, vamos a hacer la primera ecuación del alimento A. Ya. Entonces ahora tengo que ver qué es lo que me dan, ¿no? Me dicen, los datos del consumo diario de alimentos por las bacterias. Es importantísimo esta línea de aquí, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿O qué es esto normalmente para nosotros? ¿Sí? Nosotros esto lo podemos ver como que fuera una razón de cambio, entre comillas, ¿no? Porque aquí lo que realmente les están diciendo es, bueno, por cada alimento, ¿sí? ¿Cuántas bacterias voy a tener? O viceversa, ¿no? Por cada bacteria, ¿cuántos alimentos voy a tener? ¿Sí? Entonces, esto de aquí, yo siempre tengo que ver esta palabrita clave. Ya, eso significa que hay una multiplicación donde yo sé que quién va a ser la variable. La variable va a ser la bacteria, ¿no? Porque ya nos dimos cuenta que las variables van a ser las bacterias. Sin embargo, el alimento va a ser los numeritos que me proporciona la tabla de aquí, ¿sí? Entonces una vez yo me di cuenta de eso, yo me voy a sujetar de eso para hacer se podría decir la primera ecuación del alimento A. Entonces la ecuación del alimento A va a quedar X1, ¿por quién? Por 1, ¿no? Que es el primero de aquí. Ya, ahora vamos con X2. Entonces, X2, vamos a poner más. ¿Qué numerito tengo aquí en la tabla? Tengo 2 y ese numerito va a ser multiplicado por X sub 2. Y así seguimos, ¿no? El siguiente sería 0 por X sub 3. Ya. Pero si se dan cuenta, ¿a qué voy yo a igualar esto? Entonces yo me tengo que fijar. ¿Qué estoy calculando aquí? Estoy calculando alimentos por, se podría decir, alimentos por bacteria, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo sumo todos los alimentos de todas las posibles cepas, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener todos los alimentos que voy a tener en A, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene la frase que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué les dicen aquí? Cada día se colocan 400 unidades del alimento A, ¿ya? Entonces, todo esto de aquí que yo expresé, es la ecuación de ¿qué? La ecuación que me permite a mí saber el total de alimentos por día, ¿sí? Entonces, eso lo voy a igualar a lo que le corresponde, ¿no? Entonces, ¿cuánto a mí me dicen? Entonces, ¿cuánto a mí me dicen aquí que se va a colocar, por ejemplo, de alimento A en el día 1, por ejemplo? Entonces, aquí sale 400, ¿no? Entonces, como sale 400, yo me voy a fijar en eso y eso va a ser igual a 400. Vamos a poner 400. Y aquí estaría. Entonces, continuamos. Ya. Entonces, ahora yo qué tengo que ver? Pues tengo que ver cuánto va a ser la siguiente ecuación. Entonces, esta ecuación, de nuevo, yo me tengo que
fijar en lo mismo, ¿sí? Deme un momento que no sé por qué no me está escribiendo. Ya, ya solucioné. Ya, ya, entonces aquí tenemos esto de aquí, ¿sí? Entonces con esto de aquí, yo voy a plantear la siguiente ecuación, ¿sí? Entonces, qué vamos a obtener? Ya, vamos a cambiar el color. Vamos a poner. Ya, entonces con esto yo voy a obtener la siguiente ecuación, que la siguiente ecuación va a ser estos numeritos de aquí, pero multiplicados por las variables. Entonces va a ser 2, ¿por quién? Por x1 más, se podría decir que 1 por x2, ¿ya? Y por acá voy a tener 1 por x3. Y eso va a ser igual, bueno, aquí ya vimos que era igual a 400, ¿no? Entonces todo esto de aquí, ¿a qué va a ser igual, chicos? Esto de aquí va a ser igual, de nuevo tengo que sujetarme a leer la parte de arriba. Entonces, ¿qué me dice la parte de arriba? Para este caso, la parte de arriba lo que me va a decir es que las 600 unidades son ¿de quién? Del elemento B por día. Entonces, eso quiere decir que toda esta suma que yo estoy haciendo aquí va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 600, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí 600. Ya. Ahora, vamos con la última ecuación. Entonces, ya nos damos cuenta que esto es, se podría decir, un poco mecánico. Entonces, la siguiente ecuación, ¿qué va a ser? Siguiendo la misma estructura. Va a ser x1, ¿sí? Más, se podría decir, x2 más 2x3, ¿sí? Y eso va a ser igual a 600. Ya. Entonces, de esa manera, yo lo que voy a obtener, se podría decir que es mi sistema de ecuaciones, ¿sí? Donde, déjenme ver, donde se podría decir que esta ecuación de aquí va a ser del alimento, se podría decir alimento B, ya vamos a poner B, ya, la de acá va a ser del alimento C, ya, y entonces con esto, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos de que yo con esto ya tengo el sistema que va a resolver y va a calcular ¿qué cosa? El total de bacterias para cada una de esas cepas, ya, entonces ahora lo que tengo que buscar es la solución de este ejercicio de aquí, ¿sí? Entonces, déjenme un momento, ya les voy a compartir pantalla. Ya, ya, ahí está. Ahí sí logran ver mi pantalla ahí. Si me pueden confirmar al alzar las manitos si se ve ahí en mi pantalla. Ya, entonces, déjenme poner acá. Ya, ahí está. Ya. A ver, bien. Entonces, yo el sistema que yo conseguí era este de aquí, ¿no? X1 más x2 más 0x3, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A 400, ¿sí? Y acá voy a tener el siguiente que era 2x1 más x2 más x3 igual a 600, ¿sí? Y voy a tener el último que va a ser x1 más x2 más 2x3 igual a 600. Ya. Entonces, con esto yo ya tengo, se podría decir que mi sistema, entonces vamos a intentar resolver este sistema. ¿Cómo lo intentamos resolver? Pues pasando la misma forma, ¿no? Entonces vamos a utilizar método de Gauss-Jordan
para intentar resolver. Bueno, se podría decir que en realidad, así como vamos, realmente no estamos utilizando Gauss-Jordan, sino estamos utilizando solo el método de Gauss. ¿Por qué? Porque Gauss-Jordan es cuando yo dejo toda la matriz en forma de una identidad. Y si me doy cuenta, yo no estoy dejando la matriz en forma de una identidad, sino que, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy armando una matriz, se podría decir una matriz escalonada nomás, o triangular superior, si lo quieren ver así también. Ya, entonces vamos a poner aquí, vamos a poner 400, 600 y 600. Entonces, a ver, ahora que yo tengo este de aquí, pues yo tengo que buscar de tal manera, se podría decir, operaciones por filas y columnas, de tal manera de reducir y hacerme aquí, se podría decir que ceros, ¿no? Entonces, yo, ¿a quién voy a utilizar de pivote ahora? Voy a utilizar de pivote a este uno de aquí. Entonces, como voy a utilizar de pivote, yo vengo y, digamos, digo, bueno, aquí voy a hacer las siguientes operaciones. La fila uno multiplicada por menos, la voy a sumar a la fila 3. ¿Con qué fin? Con el fin de que este se me haga cero, ¿sí? Luego, ¿qué más voy a hacer? Pues voy a multiplicar la fila uno por menos 2, ¿con el fin de qué? Con el fin de que se me vaya la de acá. Entonces, ¿tengo que sumar a quién? Tengo que sumar la fila 2. Ya, entonces estas dos operaciones de aquí son las que voy a hacer se podría decir, en la siguiente matriz que me quede, ¿sí? Entonces, ahora yo vengo y hago lo siguiente. Entonces, yo voy a decir que eso va a ser equivalente a tener la siguiente matriz. ¿Qué va a ser? Obviamente la fila uno no cambia porque esa es la que estoy utilizando de pivote. Siempre la que ustedes utilizan de pivote no cambia y queda igualita. Las que sí van a cambiar son las de acá. Ya, entonces vamos a comenzar con la fila 2. ¿Qué le estoy haciendo a la fila 2? Pues primero estoy multiplicando por menos 2 la fila uno y se la estoy sumando a la fila 2. Entonces eso quiere decir que menos 2 más 2 me queda 0 y ahí sería menos 2 por 2, que eso sería menos 4 y menos 4 más uno se podría decir que es menos 3, ¿sí? Y si sigo haciendo lo mismo, ¿no? Menos 2 por cero, 0, y 0 más uno sería uno mismo. Y por acá me va a quedar menos 2 por 400, que sería menos 800, más 600 sería menos 200, ¿no? Ya. Del lado de acá voy a hacer lo mismo, ¿sí? Me va a quedar la fila uno multiplicado por menos, ¿sí? Más la fila 3. Ya, entonces, fila uno multiplicado por menos más la fila 3. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Aquí me quedaría un cero, ¿no? Porque me quedaría menos uno más uno, cero. Y luego hago lo mismo, ¿no? Menos 2 más uno me queda menos uno. Y se podría decir que menos uno por cero es cero. Y cero más 2 sigue siendo 2. Ya. Y por acá, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que tengo menos 400 más 600, eso es 200. ¿Sí? Entonces ya tengo esta nueva matriz de aquí. Ya, entonces para esta matriz, ¿qué es lo que voy a utilizar? Ahora voy a utilizar de pivote este numerito de aquí. Ya, entonces como voy a utilizar ese de pivote, ¿qué voy a intentar hacer? Voy a intentar hacer, primero, de que aquí ya no me quede un 3. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya, yo voy a poner voy a multiplicar por un tercio. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por un tercio aquí, ¿qué voy a hacer? Que me quede un uno. Y ese es el fin. ¿Por qué es el fin de esto de aquí? Porque si yo tengo unos, ya puedo utilizar el pivote a mi antojo, ¿no? Porque ya puedo hacer que ese uno sea el número que yo necesite que sea. Entonces, en este caso, voy a multiplicar por menos un tercio, ¿ya? Por lo cual, si yo lo sigo, qué me va a quedar aquí? Me va a quedar, se podría decir que la matriz de acá no va a cambiar, perdón, es la fila 2 a la que le voy a hacer esto. Es a esta de aquí, ¿sí? Por eso la fila uno me queda igualita. Mientras que la fila 2 me va a quedar cero multiplicado por menos un tercio sigue siendo cero. Menos un tercio multiplicado por menos 3 es uno. Y menos un tercio por uno sería menos un tercio. Ya. Y menos un tercio menos 200 sería 200 tercios. Y bueno, acá sigue quedando todo igualito, ¿no? Porque acá sigue siendo 200, 2, menos uno y cero. Ya, entonces no se cambia nada ahí. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué más podríamos hacerle a esta de aquí. Entonces, yo me doy cuenta que, por ejemplo, me faltaría un cero aquí. Entonces, ¿a quién voy a utilizar de pivote? El que ya tengo como uno. Entonces, como voy a utilizar de pivote ese, voy a multiplicar por menos la fila 2 y se la voy a sumar a la fila 3. ¿Y eso qué me va a dar por resultado? Pues eso me va a dar por resultado la siguiente matriz, ¿ya?
Primero, la primera fila no va a cambiar, se va a quedar igualita. La segunda fila tampoco va a cambiar, se va a quedar igualita. ¿Ya? Y la que sí va a cambiar es la de aquí, ¿sí? Porque simplemente estoy restándolas, ¿no? Cero menos cero es cero. Uno se podría decir, bueno, aquí ya como está con signos cambiados, no es necesario multiplicar por menos, ¿no? Porque nos damos cuenta que si sumamos uno menos uno ya me queda el cero. Entonces solo es necesario sumarlos y no es necesario multiplicar por menos uno. Entonces aquí me quedaría cero y sería menos un tercio. Entonces aquí me quedaría 2 menos un tercio. ¿Ya? Y por acá me va a quedar 200 menos 200 tercios. ¿Sí? Ah, no, más sería, perdón. Porque simplemente las estoy sumando. ¿Sí? Entonces, ahora aquí simplemente voy a tener que hacer esas sumas de fracciones, que a veces suelen ser las que más se nos complican. ¿Ya? Entonces las ponemos acá. Por lo general, ustedes se van a dar cuenta que ustedes no van a querer trabajar mucho con matrices, porque eso va a implicar utilizar bastantes, se podría decir bastantes sumas de fracciones. Ya, eso es ya a gustos suyos. Entonces, aquí, por ejemplo, me va a quedar 0, 1 menos un tercio. Y por acá me va a quedar 0, 0 y 2 menos un tercio, pues ya sé que eso sería 5 tercios, ¿no? Ya. Y por acá me queda 200 más 200 tercios, y eso sería 600 800 tercios. Sí. Y por acá me sigue quedando 200 tercios. Entonces, ahora que ya tengo aquí, pues ya tengo una matriz escalonada, ¿sí? Entonces, como ya tengo una matriz escalonada, pues lo que simplemente tengo que hacer es ya reemplazar, se podría decir. Entonces, yo puedo poner 5 tercios de x sub 3 va a ser igual a, ¿qué? A 800 tercios. Y aquí simplemente ya vengo y simplifico, ¿no? Entonces puedo simplificar 3 con 3, sabemos que lo podemos hacer de una. Y el quinta, 1 y quinta de 800 sería 160, ¿no? Sí, ¿no? Recuerden que aquí simplemente me estoy saltando un paso, ¿no? Porque si esto yo lo paso acá, esto pasa como su recíproco, ¿sí? Entonces simplemente ya lo estoy haciendo directo. Entonces x sub 3 es igual a 160. Ya, entonces como ya tengo que x sub 3 es igual a 160, pues ahora me voy a ayudar de la segunda ecuación, o sea, de la ecuación de aquí. Ya, entonces con la ecuación de ahí, voy a utilizar ese valor de ahí. Entonces me va a quedar 0, x sub 1 más x sub 2 menos x sub 3 dividido para 3 igual a 200 tercios. ¿Ya? Entonces ahora ya tengo el valor de x sub 3, entonces esto lo pongo aquí. ¿Sí? Entonces el valor de x sub 3 es 160 dividido por un tercio y 200 tercios. Bueno, y acá me va a quedar x sub 2. Bueno, de aquí me doy cuenta que ya solo me queda x sub 2, entonces yo ya puedo obtener x sub 2. Ya estos son cálculos, entonces voy a tratar de simplificar lo más posible esto de aquí para no perder tanto el tiempo en cálculo. ¿Sí? Entonces esto va a ser 3, 160 más 200 va a ser 360. 360 dividido para 3, eso es 120. ¿Sí? Entonces con esto ya encontré x sub 2. Ahora que ya encuentro x sub 2, pues voy a intentar buscar x sub 1. Entonces, ¿cómo busco x sub 1? X sub 1 lo busco con los coeficientes de aquí mismo. Entonces, me va a quedar... Ahora, ¿de qué fila me va a ayudar? Me va a ayudar de esta fila de aquí, ¿sí? Entonces, x sub 1 por 1, y luego me va a quedar más 2x sub 2. Y esto va a ser igual a 400. Ya sé cuánto vale x sub 2, ¿no? X sub 2 vale 120 igual a 400 y aquí me queda x sub 1. Por lo tanto, yo sigo y aquí ¿qué me quedaría? Me quedaría x sub 1 va a ser igual a 400 menos 240, lo cual va a ser 160 también. ¿Sí? Entonces, x sub 1 me quedaría esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la solución de mi sistema, ¿sí? Va a ser el siguiente conjunto, ¿sí? Va a ser el conjunto AP de x1, x2, x3, ¿sí? Tal que va a tener solución única. Entonces, simplemente este conjunto de aquí, este conjunto de solución, solo va a tener un elemento. ¿Qué elemento? El elemento que contenga el siguiente orden. Entonces, en la primera coordenada x sub 1 va a ser igual a, ¿qué? A 160. X sub 2 va a ser igual
va a ser igual a 120, ¿sí? Y x sub 3 también era igual a 160. Entonces, este de aquí va a ser, se podría decir, el conjunto solución de este ejercicio. Entonces, por ahora, si se dan cuenta que los ejercicios, más que todo de sistemas de ecuaciones, no son tan complicados, porque lo único que tengo que saber realmente ya son cómo traducir ecuaciones de problemas y cómo interpretar eso de ahí, ¿sí? Cómo interpretar resultados. Ya. Entonces, hasta aquí alguna pregunta o alguna duda. O ya. Entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Sí. Entonces, ahora sí ya vamos a pasar ya a ejercicios ya de más grandes, ya, se podría decir. Entonces, vamos a comenzar con este de aquí. Ya. ¿Me confirman si sí pueden ver mi pantalla? Si no hay ningún problema con ver la pantalla. Si no, para pausar y volver a compartir. Entonces, vamos a comenzar con este de aquí. Ya. Ya este tipo de ejercicios es lo más común que ya normalmente ya vamos a comenzar a ver y es a lo que nos vamos a comenzar a acostumbrar. Al igual que si vieron en el grupo, yo también hice una encuesta, ¿no? ¿Ya? Donde se podría decir que las opciones de esa encuesta eran siempre verdadero y nunca verdadero, ¿ya? Ese tipo de preguntas o ese tipo se podría decir, de preguntas y respuestas, como en la que puse en la encuesta, son muy utilizadas para los exámenes, más que todo, ¿sí? Usualmente la primera pregunta siempre suele ser de ese tipo de verdaderos y falsos, ¿sí? Donde ustedes tienen que contestar alguna de esas tres, ¿ya? Primero vamos a hacer este de aquí y luego vamos a hacer el de la encuesta, ¿ya? Entonces, miren, aquí me dicen lo siguiente. Sean B1 y B2 son soluciones del sistema no homogéneo AX igual a B, donde A pertenece a las matrices M por N y B pertenece a las matrices M por M de N por 1, ¿sí? O sea, esto de aquí, ¿qué sería? Sería una matriz, fila o columna, chicos. Una matriz columna, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué me piden demostrar? Me piden demostrar que la resta de estas soluciones que me dan aquí es una solución para el sistema homogéneo asociado. Ya. Entonces, ¿cómo yo intento demostrar esto de aquí? Primero, yo tengo que ver toda la información que a mí me dan. ¿Qué información a mí me dan? La primera información que a mí me dan es que B1, ¿sí? Y B2 son ¿qué? Son soluciones, ¿ya? Entonces yo me tengo que preguntar, ¿qué significa que B1 y B2 sean soluciones? ¿Ah? Entonces, eso lo que significa es que si yo, ¿se acuerdan que cuál era la forma que tiene que tener un sistema? Este de aquí, ¿no? ¿Ya? Donde nos acordamos que este de aquí era este tipo de vector, ¿no? Donde contenía x sub 1, x sub 2 y x sub 3, ¿ya? Entonces, este vector de aquí, ¿sí? Lo que nos está diciendo, si B1 y B2 son soluciones, pues lo que significa es lo siguiente, que si yo hago A punto B2, eso va a ser igual a ¿qué? A B, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el primero, ¿ya? Ahora, si B1 también es solución, ¿qué significa eso? Que si yo a la matriz A, y ahí yo tengo que acordarme, ¿no? De cada una, de qué son cada una de esas cosas. ¿A qué sería? A es la matriz de coeficientes, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué me están diciendo aquí? Que lo que significa es que A por B2 es igual a B, es una solución. Ya, esto es lo que significa que B2 sea solución y que B1 sea solución, es esto de aquí, ¿sí? Que si yo reemplazo los vectores y hago esa multiplicación, esa igualdad se va a cumplir. Ya, entonces estas dos van a ser la hipótesis de mi demostración. Ya, entonces yo tengo que usar esas hipótesis que yo tengo de tal manera que me ayuden a demostrar lo que me piden, ¿sí? Demuestre que B1 y menos B2 son soluciones. Entonces, ¿qué se les ocurre aquí para demostrar esto de aquí? Por ejemplo, si ustedes lo tuvieran, ¿qué se les ocurriría?
Ya aquí, ya esto ya depende, como quien dice, mucho de la creatividad que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, ¿qué se les ocurriría? Pueden decirlo por el chat, ¿sí? ¿Qué a ustedes se les ocurriría para demostrar esto de aquí? Entonces, aunque no lo crean, las demostraciones son muy sencillas cuando ya comienzan a hacer bastantes, ¿sí? Y eso les va a ayudar full para poder hacer cualquier tipo de demostración. Si me piden alguna receta para yo siempre poder hacer una demostración, pues las demostraciones no tienen receta. Lastimosamente, cada demostración es un mundo distinto. Y ustedes lo que sí tienen que tratar de hacer es practicar, porque con la práctica y siempre teniendo las definiciones y la teoría a la mano, se van a poder tranquilamente hacer estas demostraciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿yo qué quiero hacer aparecer? Yo quiero hacer aparecer B1 menos B2, porque no lo tengo, ¿sí? Sin embargo, yo ya tengo información de este y ya tengo información de este. ¿Qué les parece si los resto? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría si los resto? Entonces yo me tengo que preguntar eso, ¿qué pasa si los resto? Entonces, en este caso, yo tengo esto de aquí, ¿sí? Y voy a colocar acá arriba, simplemente por comodidad, esta otra igualdad de acá. Entonces, ¿qué pasa si yo esto de aquí lo resto? Si yo lo resto, ¿qué me va a quedar? Entonces, si yo resto esto de aquí, me va a quedar A por B1, ¿sí? Menos A por B2. ¿Y eso va a ser igual a qué? Aquí también tengo que restar, ¿no? Porque es una igualdad. Tengo que restar cada una de sus partes. Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? Me va a quedar B menos B. Lo que sí, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las notaciones de esto, porque yo me tengo que acordar que esto de lo que estoy hablando aquí son matrices, ¿sí? Entonces, cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, las matrices a veces trabajan distinto. Por ejemplo, decir una matriz al cuadrado, ¿sí? No es elevar todos los elementos de la matriz al cuadrado, ¿no? ¿Qué significa esto de aquí? Que una matriz esté al cuadrado. Significa simplemente que A se multiplica dos veces, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado en cómo yo trabajo con las notaciones de las matrices. Para este caso no estoy haciendo nada raro, ya. Entonces, ¿qué pasa si a una matriz, ¿sí? Le restas la misma matriz? ¿Qué me va a quedar? La matriz nula, ¿no? Y a esa matriz nula, ¿de qué orden va a ser esa matriz nula? ¿Ah? ¿Qué opinan? ¿De qué orden va a ser esta matriz nula de aquí? Esta matriz cero de aquí, ¿ya? Porque si ustedes en las demostraciones ponen un cero así nomás, ¿sí? Eso está mal, ¿ya? Porque no están especificando. Ahí lo que su profesor va a pensar es que ese cero es un simple escalar, ¿ya? Entonces ustedes tienen que especificar, porque de esa manera ustedes le van a entender al profesor de que están entendiendo la demostración que están haciendo, ¿sí? Entonces, primero, yo me tengo que acordar, bueno, aquí hay una resta de matrices. Entonces yo me pregunto, ¿qué tenía que suceder para que se pueda hacer una resta o una suma de matrices? Sus dimensiones, o sea, sus filas y columnas tienen que ser iguales, ¿sí o no? Entonces yo me pregunto, ¿cuáles van a ser las filas y columnas de B? Entonces, yo me acuerdo, eso me lo dan en el ejercicio, ¿no? B es que B pertenece a las matrices n por uno, ¿sí? Y si B pertenece a las matrices de n por uno, la resta de B menos B también va, ¿qué? También va a pertenecer ¿a qué? A las matrices n por uno. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí este cero que ustedes tienen es un cero de una matriz. ¿De qué matriz? De una matriz n por uno. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahora que yo tengo la resta acá, yo sí puedo utilizar, se podría decir que factor común, entre comillas, ¿sí? De A con A, ¿sí o no? Entonces, si yo saco factor común A aquí, porque aquí sigue habiendo una multiplicación de matrices, y en las matrices también existe el factor común, se podría decir, yo puedo sacar factor común la matriz A, ¿y qué me va a quedar aquí? Me va a quedar B1 menos B2. Ya. Pero ¿qué significa esto, chicos? ¿Qué significa que la matriz A la multipliquen por B1 menos B2 y eso sea igual a cero de n por uno? ¿Eso qué va a significar? Eso simplemente estoy demostrando acaso lo que me están pidiendo o no. ¿Qué es lo que yo realmente aún tengo que demostrar? Yo lo que tengo que demostrar es esto, ¿sí? Que
se podría decir que A se podría decir que por B1 menos B2 es igual a ¿qué? A B, ¿sí o no? Ya. Pero yo tengo que considerar quién es este B. Entonces yo vuelvo a leer qué me dice el ejercicio, ¿ya? Entonces miren, dense cuenta, ¿ya? Aquí me dicen que este sistema de aquí es ¿qué? Es no homogéneo. Sin embargo, me dicen que el sistema al que yo quiero que este B1 menos B2 sea solución, quiero que sea ¿qué cosa? Homogéneo. ¿Qué era un sistema homogéneo? ¿Quién tiene que ser cero? B, ¿no? B tiene que ser cero. Entonces, B tiene que ser cero. ¿Y qué tipo de cero? El cero de n por 1. ¿Sí? Entonces, yo lo que realmente yo quería demostrar desde un principio es que se cumpla esta igualdad de aquí. Y si se dan cuenta, eso es lo que demostré, ¿sí? Que se cumple esta igualdad de aquí. Porque siempre tenemos que recordar que este B1 menos B2 es para un sistema homogéneo. O sea que B tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pueden concluir de que B1 menos B2 es solución del sistema A por X igual a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordar que esta es la definición de sistema homogéneo. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Con respecto a este de aquí. Entonces, si se dan cuenta que al final la demostración no fue más que entender esto de aquí, luego restarlos y se acabó la demostración. Pero aquí lo importante está en entender lo que van haciendo al cada paso que van haciendo la demostración. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí con respecto a este de aquí? ¿A este ejercicio de aquí o no? Si no hay preguntas, puedo pasar al siguiente ejercicio. Entonces, vamos a pasar al siguiente si no hay preguntas. Entonces, ahora vamos a utilizar este de aquí. Sí, ya. Ahora vamos a demostrar este de aquí. Aquí me dice, demostrar que A menos 1 elevado a transpuesta, o sea, la transpuesta ¿de qué? De la inversa, ¿sí? Es igual a la transpuesta, a la inversa de la transpuesta. Sí, entonces esto es un poco confuso, ¿no? Porque aquí, ¿qué quiere decir esto de aquí? Entonces yo tengo que ir anotando, porque siempre para demostrar algo yo tengo que entender primero qué es cada una de estas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué me están diciendo aquí? Pues aquí me están hablando de la transpuesta de la que, de la inversa de A. Y aquí, ¿qué me están diciendo, queriendo decir aquí? La inversa de la transpuesta de A. ¿Ya? Entonces, yo cuando tengo igualdades, yo tengo que demostrar las igualdades de tal manera de no usar la igualdad. ¿A qué me refiero? O sea, en teoría, yo lo que tengo que utilizar es propiedades y definiciones para que al final llegar a que se cumpla esta igualdad. Eso quiere decir que estaría mal yo, digamos, hacer esto, comenzar con esta igualdad. Si yo comienzo con esta igualdad, su demostración no va a estar correcta, porque si ustedes comienzan con esta igualdad, no la pueden usar porque para ustedes, aún ustedes no saben que esa igualdad funciona o no, ¿sí? Entonces, ustedes siempre que demuestren algo, o al menos cuando se trate de igualdades, ustedes tienen que suponer que no se cumple, o si se cumple, chévere, pero eso no me va a dar información a mí para el ejercicio, ¿sí? Entonces, de qué tipo de información yo me voy a agarrar para hacer este tipo de demostraciones? Pues ahí yo me voy a agarrar, por ejemplo, de propiedades. Entonces, una de las propiedades que vamos a utilizar para hacer esta demostración de aquí va a ser esta, que la identidad es igual a la multiplicación de A por la inversa de A, ¿sí o no? ¿Sí recuerdan este de aquí? A por su inversa me da la identidad. ¿Y eso es igual a qué? A menos 1 por A,
¿sí? Porque recordamos que aquí se cumplía la conmutatividad, ¿sí? Para las inversas. Entonces, otra propiedad que también me va a ayudar es cuando yo, por ejemplo, tengo una matriz B por una matriz C, ¿cuál va a ser la transpuesta de esa multiplicación de matrices? Entonces yo me tengo que acordar. Sí, es verdad, la transpuesta hace como una especie de distributiva, ¿sí? Pero no solo va a hacer eso, ¿sí? Otra cosa que va a hacer es que los va a cambiar de orden. O sea que esto va a ser igual a C transpuesta por B transpuesta. Si se dan cuenta, simplemente le cambié el orden. Todas estas propiedades de aquí están en internet, ¿sí? Son todas las propiedades que prácticamente venimos aplicando desde el pre. Lo más probable es que después de la sesión, por el grupo les pase este grupo de propiedades para que vayan usándolas. Inclusive pueden guiarse con propiedades y demostrar esas propiedades también, que eso también es divertido. Ya, entonces, aquí otra propiedad también que nos va a ayudar para hacer esta demostración es esta de aquí, que C menos uno por C es igual a la identidad. Y bueno, y también por último que A por la identidad es igual a ¿quién? Es igual a A, ¿sí? Recuerden que la identidad multiplicada por cualquier matriz es exactamente la misma matriz. Porque se podría decir que la identidad es el neutro multiplicativo de la matriz. ¿Sí, no? Ya. Entonces, ahora vamos a partir de alguna de estas aquí. Entonces, con lo primero que vamos a partir, con la certeza que vamos a partir es con lo siguiente. Ya. Primero, ¿qué pasa si yo le hago una transpuesta a la identidad? Entonces, antes de comenzar a hacer, se podría decir, la demostración, les voy a dar una ilustración. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para guiarnos para la demostración. Recuerden de que para demostrar esto de aquí, cuidado con decir que A es una matriz. O sea, por ejemplo, esto sí sería RP, super RP. Ya. Digamos que ustedes para demostrar esto de aquí, pongan una matriz así, digamos, un ejemplo, ¿no? Que se han pasado casos. Ustedes ponen una matriz así y luego a esta matriz le hacen esto de aquí y luego le hacen lo de acá y demuestran que hacerle esas dos cosas es exactamente lo mismo. Eso no es demostrar nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo están diciendo que se cumple para esta matriz. Y ustedes tienen que demostrar que esta igualdad se cumple para todas las matrices, ¿sí? Pero ahorita vamos a guiarnos de un ejemplo, ¿sí? Este ejemplo no nos va a servir para la demostración, pero nos va a servir para entenderlo, sí, la certeza de la que vamos a partir. A ver, la identidad es esta de aquí, ¿sí o no? Ya. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la transpuesta de la identidad? Entonces, si pueden, la pueden responder por el chat. ¿Cuál sería la transpuesta de la identidad? Sí o no de que si yo le hago transpuesta a esta matriz de aquí, o sea, le cambio filas por columnas y columnas por filas, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Me va a seguir quedando la misma matriz. O sea, me va a seguir quedando esta de aquí, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que es una certeza de que si yo tengo la transpuesta de la identidad, eso va a ser igual a ¿qué? A la identidad, ¿sí? Entonces, como les digo, esto de aquí nomás lo usé como ejemplo para que ustedes entiendan por qué se cumple esta igualdad, ¿no? Y esto no solo se cumple para la identidad de 3 por 3, se cumple para todas las identidades n por n que existen, ¿sí? Ya, eso es una propiedad también. Ya, entonces, esto simplemente es un ejemplo para que vean que se cumple esa igualdad. Ya, entonces ahora que yo ya parto de esta igualdad, pues ahora sí ya comenzamos. Con esta igualdad es donde yo voy a llegar a la igualdad que quiero demostrar. Ya, entonces, por ejemplo, primero voy a decir, esto yo lo puedo poner entre paréntesis. Pero, ¿a qué es igual la identidad, chicos? ¿Sí o no que la identidad es igual a esto? A por A a la menos uno, o sea, por la inversa, o a la inversa por A. Entonces, en este caso, podemos usar cualquiera. Yo simplemente, por comodidad, voy a usar esta. Eso no quiere decir que si ustedes usan esta no lo puedan demostrar. También se puede, ¿sí? Sino que yo simplemente por comodidad voy a cogerla de aquí. Entonces, en este caso, yo voy a poner a la menos uno por a elevado a la transpuesta es igual a la identidad. ¿Sí o no? Entonces, aquí, ¿qué voy a aplicar? Pues aquí lo que voy a aplicar es la propiedad de aquí. ¿Qué pasa si tengo la multiplicación de dos matrices elevados y quiero la transpuesta de esa multiplicación de matrices?
¿ya? Entonces, la transpuesta de esa multiplicación de matrices, primero lo que va a hacer es cambiar el orden de esa multiplicación. Eso quiere decir que ahora A, que estaba a la derecha, ahora va a estar a la izquierda, y A a la menos uno ahora va a estar acá, ¿ya? Pero aparte, ¿qué más les voy a hacer? A cada uno les voy a sacar, ¿qué cosa? La transpuesta, ¿sí? Entonces ahora tengo esto de aquí, ¿ya? Entonces, a ver, aquí es donde viene algo importante, ¿ya? ¿Qué pasa si yo esto de aquí, ya? Usualmente lo que nosotros decimos, ¿sí? Es, si yo de este paso me salto directamente al de acá, al siguiente que van a ver, usualmente lo que ustedes dicen, usualmente a esto ustedes le llaman despejar, ¿no? Porque simplemente dice que esto de aquí pase al otro lado. Ya, eso, mucho cuidado con hacerlo en las demostraciones. No lo hagan directamente, ¿sí? De nuevo les pueden bajar puntos por hacer ese tipo de cosas. Ya, aquí lo que ustedes tienen que hacer y realizar es, se podría decir que hacer multiplicaciones, ya, multiplicaciones que les sirvan. Por ejemplo, ¿qué yo puedo hacer para eliminar este de aquí? Ya. Entonces, yo me tengo que sujetar que si yo tengo esta matriz de aquí, si yo esa matriz la multiplico por su inversa, ¿cuál es la inversa de la transpuesta de A? Es A, es esta, ¿no? Esta es la derivación de la inversa de la transpuesta de A. ¿Y qué pasa si yo multiplico esto de este lado? Pues voy a tener que hacer lo mismo del lado de acá, ¿sí o no? Pero aquí es donde tienen que tener mucho cuidado cuando multiplican matrices. Ya, esta matriz que estoy aumentando, ¿de qué lado la estoy multiplicando? ¿Ah? ¿De qué lado la estoy multiplicando esta matriz? La estoy multiplicando a la izquierda de estas matrices, ¿ya? Entonces, si en este lado de la igualdad yo multiplico a la izquierda de estas dos matrices de aquí, ¿ya? Yo al otro lado de la igualdad tengo que hacer lo mismo, ¿sí? Tengo que multiplicar a la izquierda, ¿sí? De la matriz que tenga aquí. Entonces así me quedaría, ¿no? Porque lo que hice es, lo que multipliqué en este lado de la igualdad, lo volví a multiplicar del lado de acá. Ya, entonces ahora que ya tengo esto, pues tengo que ver qué más puedo hacer. Y si yo me doy cuenta, ¿qué pasa si yo tengo la inversa por la matriz original? Ahí pasa, ¿no? ¿A qué es igual eso? A la identidad. Eso se debe a la propiedad de aquí, ¿no? Que si yo tengo A por la matriz transpuesta, por la matriz inversa de esa de ahí, eso va a ser igual a la identidad, ¿sí? Entonces, eso va a ser la identidad por A la menos, perdón, A inversa elevado a la transpuesta, y esto va a ser igual a A transpuesta elevado a la inversa. Ya, y todo esto por la identidad. Ya, ahora yo me tengo que fijar de esta propiedad que puse aquí, ¿sí? Siempre que yo multiplique cualquier matriz por la identidad, va a seguir siendo la misma matriz, sin importar el orden de la multiplicación. Entonces, esto de aquí va a ser igual a ¿qué? A la menos uno transpuesta. Y esto de acá va a ser igual a transpuesta elevado a la menos uno, ¿sí? Entonces, aquí, ¿a qué he llegado? Sin utilizar esta igualdad de aquí, ¿sí? He llegado simplemente con propiedades, he llegado a que se cumple esa igualdad. Entonces, se podría decir que acabamos de demostrar lo que me pedía el ejercicio. Ya. Entonces, de esta forma, simplemente para demostrar este de aquí, simplemente utilizo las propiedades y voy viendo de tratar de, a partir de esta hipótesis que yo hice, ¿sí? Intenté llegar a la conclusión. ¿Y la conclusión qué iba a ser? La conclusión iba a ser esta igualdad de aquí. Y efectivamente pasó eso, ¿no? Llegué desde esa hipótesis y concluí con eso. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí? O no, sino para pasar con el siguiente ejercicio. Entonces, vamos con el siguiente. Entonces, ahora vamos con el de aquí. Ya, me dice. Sean las matrices idempotentes, ¿ya? Tal que A por B sea igual a menos B por A. Demostrar que A más B es idempotente.
Aquí, fijo, para esta demostración, si no se acuerdan qué es una matriz idempotente, a ella F. ¿Sí o no? Ya. Entonces, eso es lo que nos tenemos que acordar nosotros, ¿no? ¿Qué era exactamente? Si no se acuerda qué es una matriz idempotente, ella fue. Ya no hay remedio para eso. Entonces, por eso es muy bueno que repasen. Como les digo, si no pasa nada, cuando termine la clase, lo más probable de noche, porque después de que termine la clase, puede que me ocupen otras cosas, pero ahí les paso toda la tablita de propiedades que se tienen que aprender para las demostraciones de matrices, más que todo. ¿Sí? Porque eso es otro adelanto, ¿no? O sea, ahorita estamos demostrando simplemente matrices, propiedades de matrices. Aún no estamos demostrando cosas de la materia en realidad. Entonces, para que se vayan dando cuenta que la materia sí puede llegar a ser un poco pesadita. Entonces, por eso es bueno, como quien dice, ir practicando desde antes. ¿Ya? Entonces, bien, ¿qué significa que una matriz sea idempotente? Entonces, que una matriz sea idempotente, lo que significa es lo siguiente, ¿sí? Que, bueno, aquí les dicen que A y B son idempotentes. Entonces, si A es idempotente, se tiene que cumplir que A al cuadrado sea igual a A, ¿sí? Y si B es idempotente, se tiene que cumplir que B al cuadrado es igual a B. Bueno, y nosotros sabemos, como somos pilas, sabemos que si se cumple esta igualdad de aquí, también se tiene que cumplir esto, ¿no? Que A por A es igual a A, ¿sí? Porque recuerden que esto solo es una notación, pero en realidad no es elevar al cuadrado todos los elementos de la matriz, ¿ya? Entonces, de nuevo, siempre acordarnos que nosotros estamos hablando de matrices, ¿sí? Así que cuidado con usar a veces cosas de números, porque van a haber veces que no se podrán, como en el ejercicio que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Entonces, lo que ustedes quieren comprobar es que A más B sea idempotente, ¿sí? Entonces, qué característica tiene que ocurrir para que A más B sea idempotente? ¿Cuál es la igualdad que ustedes tienen que demostrar? ¿Sí? ¿Qué significa que A más B sea idempotente? ¿Sí o no que sería, según lo que hemos visto hasta aquí, de qué significa idempotente? Idempotente es tener una matriz, se podría decir multiplicada por sí mismo, y que me dé exactamente la misma matriz del inicio. ¿Ya? Entonces, que la matriz A más B sea idempotente, lo que significa es esto. Si yo, A más B elevado al cuadrado, sea igual a A más B. ¿Sí o no? Aunque vuelvo y repito, esto no es como elevar al cuadrado, ¿no? Esto es simplemente una notación, ¿ya? Entonces, esta es la igualdad que yo quiero que se cumpla para esta demostración de aquí, ¿ya? Entonces, ahora que yo sé que esta es la igualdad que yo quiero que se cumpla, pues yo tengo que tratar con sumo cuidado para intentar llegar ahí, ¿ya? Entonces, como yo quiero llegar de aquí hasta acá, pues me voy a sujetar de comenzar, por ejemplo, de A más B elevado al cuadrado. Entonces, voy a comenzar aquí, ¿ya? Entonces, siempre existen equivocaciones en lo siguiente aquí, ¿sí? ¿Qué equivocaciones existen aquí? Y créanme lo que alguna vez lo van a hacer por desesperación. Van a decir que esto es igual a esto de aquí, ¿no? Ya. Entonces, si comienzan y parten así una demostración, eso está mal. Primero, porque esta igualdad se cumple cuando A y B son, ¿qué cosas? Son números reales, ¿sí? En este caso, A y B no son números reales, A y B son matrices. Entonces, esa no es la igualdad que yo tengo que usar para llegar a esa demostración de ahí. Por lo tanto, yo lo que realmente tengo que utilizar es la definición de la multiplicación de matrices, ¿no? Que eso es igual a ¿qué? A más B por A más B. ¿Sí o no? Ya. Entonces, ahora, ¿cómo multiplico suma de matrices? Pues aquí simplemente pueden hacer la distributiva. O sea que A por A y A por B y luego B por A y luego esto. Ya. Entonces, por ejemplo, hasta ahorita en sus cabezas tal vez dirán, pero al final igual vamos a llegar a esto. Tal vez alguno de ustedes va a decir,
Oh, pero ¿por qué hacen tanta cosa si al final tal vez vamos a llegar a eso si multiplicamos? La respuesta es no, ¿sí? No vamos a llegar a este de aquí. Ya van a ver por qué. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la distributiva, ¿no? ¿Cómo me quedaría la distributiva? El primer término va a ser A por A, más el segundo término que va a ser A por B, más, ahora viene aquí, ¿no? B por A, y me queda B por B, ¿ya? A ver. Y mucho ojo con esto de aquí, ¿sí? Mucho ojo con esto de aquí, ya. Primero que todo, estas dos cosas no son iguales, ¿sí? Porque no es lo mismo multiplicar una matriz A por una matriz B, no es lo mismo que multiplicar B por A, ¿sí? No es lo mismo. Solo para ciertas matrices esa igualdad se cumple, pero no para todas. ¿Ya? En este caso, no me especifican de que se cumple esto, ¿sí? Lo que sí me especifican que se cumple es esta igualdad de aquí. Entonces, yo esa igualdad que me dan de apoyo ahí, la voy a usar. O sea, va a ser como una mosca herramienta misteriosa que nos va a ayudar más adelante, ¿ya? Entonces, ahora, A por A, yo sé que con notación matricial eso es lo mismo que al cuadrado. Y bueno, acá voy a seguir teniendo lo mismo, más AB más BA. Vuelvo y repito, cuidado con sumar estos de aquí y decir que eso es dos veces eso de ahí, ¿sí? Porque no son lo mismo, ¿ya? Entonces acá me queda B por B y esto es B al cuadrado, ¿ya? A ver, A y B son ¿qué? Eran matrices idempotentes. ¿Y qué significa? Que eso, que A al cuadrado es igual a A y que B al cuadrado es igual a B. Entonces, en vez de al cuadrado, en vez de B cuadrado, voy a poner ¿qué cosa? Voy a poner respectivamente lo que les toca, ¿no? Entonces, al cuadrado, porque es idempotente, va a ser igual a A. Pongo AB, aquí no se mueve nada todavía. Y aquí B cuadrado va a ser B. Ya. Ahora sí, ¿recuerdan la herramienta misteriosa que les decía en un principio? Ya, aquí es igual a B. Es igual a menos B por A. Y cuidado con confundirse. Esto de aquí me lo da el ejercicio, está aquí arriba, ¿sí? Entonces yo me tengo que apoyar de esa información que me da el ejercicio. Ah, ya, eso quiere decir que en vez de AB, yo voy a poner menos BA. Entonces ponemos aquí A, en vez de AB voy a poner menos BA más BA más B. Ahora sí, esta matriz y esta matriz son iguales. Como son iguales, se pueden sumar, ¿sí? Y en este caso, como está menos y más, ¿qué quiere decir? Que a una matriz le reste esa misma matriz. ¿Eso va a ser igual a qué? ¿Ah? Eso va a ser igual a la matriz nula, ¿sí? Pero cuidado con solo poner cero. ¿Qué tenemos que poner? Entonces yo me tengo que preguntar, ahí ve qué matriz, qué tipo de matrices son. Si se dan cuenta que la única condición que me dicen es que sean idempotentes, ¿ya? Entonces, como no me dan ninguna condición, simplemente yo voy a decir que esto de aquí, cero, va a ser una matriz de n por n en este caso, ¿sí? Porque, ¿por qué no puedo poner de n por m? A ver, vamos a ver si podemos poner de n por m. Si esta matriz fuera de n por m, ¿ya? La de aquí también va a ser de n por m. Pero yo les digo, aquí se va a poder hacer esta multiplicación. Se va a poder hacer A por A si la matriz A tuviera dimensiones n por m. No se va a poder, ¿no? Porque esto de aquí tiene que ser igual, o sea, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas, ¿ya? Entonces, la única forma que se cumpla eso de ahí para que exista esta multiplicación va a ser ¿qué cosa? Va a ser necesariamente de que estas matrices sean de orden ¿qué? Sean de orden n por n, ¿sí? Eso quiere decir que, bueno, si estas matrices son de n por n, B también va a ser de n por n. Por lo tanto, la matriz que me quede se podría decir que al sumar estas dos, ya, va a ser la matriz nula n por n. Ya. Y aquí nos tenemos que acordar que siempre que a una matriz le sumamos la matriz nula, eso va a ser igual a ¿qué? A la misma matriz, o sea, a A. Ya, ya. ¿Y qué estoy demostrando? Ah, miren, aquí estoy demostrando que A más B al cuadrado es igual a A más B. Y ahí yo me pregunto, bueno, ¿qué significa que A más B elevado al cuadrado sea igual a A más B? ¿Qué significa eso? Pues significa
que A más B es ¿qué cosa? Es idempotente. Ya. Entonces, eso es lo que estoy demostrando aquí. Entonces, si se dan cuenta cómo respeto las operaciones entre matrices, trato de no hacer nada raro, ¿sí? Y de alguna manera interpretar eso. Entonces, pero no repito. Hasta ahí quedaría la demostración, ¿sí? Si se dan cuenta. Acabo de demostrar lo que me pedían. Demostrar que A más B es idempotente. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a este de aquí? Si no, para pasar al último del día de hoy, ¿sí? Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Ahora voy con el de aquí. Ahora sí, yo tengo la siguiente matriz. Bueno, la siguiente demostración. Entonces, bien, vamos a ver, ¿qué me dice aquí? Me dice CA, ¿sí? Me dice CA, una matriz n por n, tal que satisface la propiedad que a elevado a 7 es igual a i. ¿Y qué significa i subíndice n? Que esta matriz va a ser una matriz identidad de n por n, ¿no? Recordando que las matrices de identidad siempre son cuadradas, pues, ¿no? Entonces aquí dice, donde IN representa la matriz identidad de n por n. Bueno, aquí está, ¿no? Ya. Y me dicen demostrar que a al cuadrado menos a más i n es invertible y encontrar su inversa. Ya, a ver, este de aquí, esto aquí ya puede ser un ejercicio para una lección, ¿sí? Para una lección es lo más probable. Una lección o un taller. Entonces, este de aquí ya se podría decir que es un nivel ya más chévere ya de demostraciones. Entonces, tenemos que, como siempre, partir de lo que a mí me dan, ¿ya? Yo no puedo partir con esta información de aquí, ¿sí? Ojo, yo no puedo partir con esa información de ahí porque eso es lo que me piden demostrar. Yo lo que tengo que partir es de lo de aquí, ¿ya? A ver, entonces, a mí lo que me dan es la siguiente igualdad. Entonces, con esta igualdad voy a ir ahí solito contra el mundo, ¿ya? Entonces, a ver, primero me tengo que ver, ¿no? Primero, a ver, a toda esta matriz de aquí le voy a poner un nombre, entonces le voy a poner, no hay B, entonces le voy a poner que es la matriz B, ¿sí? Entonces, la matriz B va a ser la operación de esas matrices. Entonces, aquí, que les digan que es invertible, ¿qué significa que B sea invertible? B es invertible si pasa qué cosa, ¿qué tiene que pasar para que B sea invertible? Exista B menos uno, ¿sí? Y aparte de que exista B menos uno, ¿ya? ¿Qué más tiene que suceder? ¿Ya? Que se cumpla la siguiente igualdad, que B por B menos uno sea igual a la identidad, ¿sí? Entonces, ahora yo comienzo. Bueno, yo también sé que elevado, A elevado a 7 es igual a ¿qué? A por A por A, ¿sí o no? A por A por A. ¿Cuántas A serían? Serían 7 A, ¿no? Entonces serían 5 6 y 7. Ya, entonces ahí me quedan las 7 A. Entonces ahora que yo tengo esas 7 A, pues todo eso yo sé que también va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a I, ¿ya? Por lo tanto, simplemente usando esta igualdad, ¿qué pasa si yo multiplico aquí por A y acá también multiplico por A? Bueno, pues aquí me va a quedar una nueva igualdad. ¿Y qué va a ser esa nueva igualdad? Pues esa nueva igualdad va a ser A la 8 igual a A. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Entonces yo tengo que darme cuenta que si se cumple esto de aquí, pues yo puedo hacer una serie de consecuencias, como por ejemplo, que se cumpla que primero que la identidad es igual al cero a la matriz 0n. Bueno, le voy a poner 0n por esto mismo, ¿no? Porque si digo 0n va a ser la matriz nula n por n, ¿sí? Eso va a ser igual a 0n
por la identidad, por propiedad, como le repito, ¿ya? Y yo sé que esto va a ser igual a I igual a menos A más I, ¿sí? ¿Sí o no? Porque simplemente estoy diciendo que la matriz nula es igual a la resta de dos matrices iguales, que en este caso estoy usando a la matriz A, porque recuerden que yo quiero llegar es a esa conclusión, ¿sí? Entonces, A menos A. Bueno, pero yo puedo decir de que este A, ¿sí? ¿Era igual a qué? A es igual a la 8, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual, o sea, la identidad va a ser igual a qué? A, a la 8 menos A más I, ¿ya? Entonces, ¿he llegado a algo? Quizás. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿He llegado a algo? ¿Esto me ayudará a algo? Y pues, aún no he llegado a la igualdad que quiero, ¿no? La igualdad que quiero es esta de aquí, ¿ya? Y mucho cuidado con decir, bueno, aquí tengo a la 8. ¿Qué pasaría si simplemente hago un cambio de variable? Tal vez. Muchos pensarán, hago un cambio de variable. Y yo digo que a la 8 es igual al cuadrado, ya. Si hacen esto, también mal. ¿Ya? Porque estamos suponiendo muchas cosas al suponer esa igualdad. Yo tengo que tratar de alguna manera, hacer aparecer esto de aquí, ¿ya? Entonces, aquí es donde vienen nuestros vastos conocimientos algebraicos, ¿sí? Se podría decir del pre. ¿Cómo yo puedo hacer aparecer esto de aquí? ¿Ya? Y la manera más sencilla es la siguiente, utilizando, se podría decir que se podría decir que utilizando estas propiedades de sumar y restar algo, ¿sí? O sea, artificios matemáticos, ¿sí? Entonces, ¿qué artificio yo voy a utilizar? Pues yo voy a hacer esto, ¿sí? En este caso, obviamente, como vuelvo y repito, ustedes pueden demostrar esto de varias maneras. A mí la que se me ocurrió es la siguiente. Bueno, ¿qué pasaría si yo esto le sumo a la 7? Bueno, si le sumo a la 7, ¿qué tengo que hacer? Restarle a la 7, ¿sí o no? Y así sigo, ¿no? Si le sumo a la 6, ¿qué tengo que hacer? Restar a la 6. Y bueno, y ahí sigo, ¿no? Si yo sumo a la 5, ¿qué tengo que hacer? Restar a la 5. Y así sigo hasta llegar a A, ¿sí? Ya se van a dar cuenta por qué yo hago eso, ¿sí? Entonces aquí voy a poner más a la cuarta menos a la cuarta. Yo voy a sumar a la 3 menos a la 3. Y aquí voy a poner al cuadrado menos al cuadrado. Y por último ya, a, ya, tengo que sumar a y restar a. Pero, miren, aquí, ¿se acuerdan que yo tengo esta igualdad de aquí? ¿Sí? Entonces, si yo sumo a, yo ya no tengo que sumar a porque aquí ya tengo un menos a, ¿sí? Entonces aquí ya no es necesario sumar a. Por eso sumo hasta el cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar menos a y más i. Ya. ¿Por qué razón yo hago esto de aquí? ¿Por qué razón yo sumo y resto? Porque yo quiero de alguna manera tratar de hacer que de alguna manera a mí me quede esto de aquí, ¿sí? Entonces, yo, ¿cómo hago que me quede esto de aquí? Pues intento sumar y restar términos de A con el fin de que me queden raíces de esta manera, ¿ya? ¿Cómo estoy provocando estas raíces? ¿Ya? Entonces ahora lo que me toca es agrupar. ¿Cómo los voy a agrupar? ¿Ya? Aquí viene otra cosa interesante, ¿cómo agruparlos? ¿Ya? Primero, a todos los que estén con A a la 8, ¿sí? Los voy a agrupar de esta manera. Entonces, por ejemplo, a este lo voy a agrupar con menos a la quinta, por ejemplo. ¿Ya? Más a la séptima, ¿sí? Menos a la cuarta y más al cuadrado. Ya, entonces, estos los voy a separar aquí. Entonces, si se dan cuenta que, ¿qué índices estoy poniendo? 8, 5, 7, 4 y 2. ¿Ya? Entonces, acá, en cambio, voy a separar, ¿sí? Ahora acá voy a poner, en el segundo término, voy a agrupar a la menos 7, o sea, voy a agrupar este de aquí, más
a la cuarta, ¿ya? Menos a la sexta, ¿ya? Más a la tercera, menos a, ¿sí? O sea, y aquí, ¿a quiénes agrupé? Estoy agrupando a este señor, ¿sí? Al señor de acá, al señor de acá, al señor de acá y al señor de acá. Entonces, ¿quiénes me van a quedar en la última, se podría decir, la última agrupación? A la 6 menos a la 3 más a la 5 menos a la 2 más i. Ya. Vuelvo y repito. Esto de aquí, ya se van a dar cuenta por qué. Ahora, ¿de qué yo puedo sacar factor común aquí? Entonces, si se dan cuenta que aquí tengo al cuadrado, entonces de todas puedo yo sacar factor común a cuadrado. Entonces yo voy a hacer eso, voy a sacar factor común al cuadrado. Entonces, si yo saco factor común al cuadrado, ¿qué me va a quedar esto? Esto me va a quedar a la sexta, este de aquí me va a quedar a la tercera, este de aquí me va a quedar a la quinta, y este de acá me va a quedar al cuadrado, y acá me va a quedar la identidad. Ya. Entonces, acá en cambio voy a sacar factor común a, ¿sí? Entonces, si yo saco factor común a, ¿qué me va a quedar aquí? Menos ¿a la qué? A la sexta, ¿sí? A ver, menos a la sexta. Si yo le saco este, me va a quedar a la tercera. Acá me va a quedar a la quinta. Acá me va a quedar al cuadrado. Y por acá me va a quedar la identidad, ¿ya? En cambio acá, yo voy a buscar, en cambio, dejarlo así nomás. Así igualito. Entonces, ¿de qué me tengo que dar cuenta? Que de alguna manera hay similitudes entre lo que yo estoy teniendo aquí, ¿sí? O sea, entre esto de aquí, hay similitudes entre esto y esto y esto de acá. Les pregunto, ¿existen similitudes? Entonces, ahí yo me tengo que dar cuenta. Bueno, sí, yo tengo a la sexta, tengo menos a, se podría decir menos a al cubo. Bueno, aquí en vez de 5 va a la 5, ¿no? Aquí es a la 5, déjenme poner a la 5. Ya. Entonces yo me tengo que dar cuenta que también tengo a la 5, que también tengo menos a la 2 y también tengo la identidad. Pero sí me doy cuenta que aquí tengo los mismos términos, pero los signos están cambiados, ¿ya? Entonces como los signos están cambiados, ¿qué yo voy a hacer? Pues también voy a sacar factor común menos uno. Entonces voy a sacar factor común menos. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos a. ¿Y aquí qué me va a quedar aquí? Me va a quedar a la 6. Simplemente le estoy cambiando de signos a lo de aquí. ¿Sí o no? Me va a quedar a la 3 más a la 5 menos a la 2 y más uno. Más i, perdón. Ya. Entonces, ahora sí, que yo estoy obteniendo aquí? Que ahora sí yo tengo todas estas cosas iguales. Y ya vamos a ver por qué me va a servir esto. Porque ahora yo puedo utilizar un caso de factorización que a mí me va a ayudar bastante en este caso de aquí. ¿Sí? A la 6 menos a la 3 más a la 5 menos a la 2 más i. Ya. Entonces yo me tengo que dar cuenta de lo siguiente. Bueno, aquí se me repite esto, se me repite esto de acá y se me repite esto de acá. ¿Sí o no que esas cosas son iguales? ¿Ya? Entonces yo puedo hacer factor común agrupación. Eso quiere decir que si todas esas cosas son iguales, yo puedo sacar afuera eso que está en común, o sea, esto de aquí, a la sexta menos a la tercera más a la quinta menos a al cuadrado más i. ¿Ya? Y bueno, si saco factor común, eso. ¿Cómo me va a quedar este primer término de aquí? Si yo le quito esto de aquí, me queda solo a al cuadrado. Entonces pongo eso. Bueno, ahora vamos acá. Aquí, de nuevo, yo solo tengo a, ¿no? Entonces, si yo quiero quitarle esto de aquí, ¿ya? ¿Qué me va a quedar nomás? Me va a quedar menos a, ¿ya? Y acá, si yo le quito esto y no me queda nada más, usualmente con números, ¿qué pasa cuando hacen ese factor común? Les queda uno, ¿no? Pero en matrices, aquí no les va a quedar uno, sino que les va a quedar, ¿qué cosa? La identidad. Ya. Bueno, ¿y qué significa esto, no? Siempre yo me tengo que acordar de dónde partí. Partí de esta igualdad de aquí, ¿sí o no? Yo partí de esta igualdad de aquí. Y dije que todo esto era igual a i. O sea que todo esto que yo calculé aquí es igual a ¿qué? Es igual a i.
Bueno, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa que esta matriz, por esta matriz de acá que encontré, me den igual a la identidad? ¿Ah? ¿Qué significa eso de ahí? Entonces, yo tengo que ver, ¿qué me estaban preguntando? Me estaban preguntando por a al cuadrado menos a por más la identidad, que es la de aquí, ¿sí? Y resulta que si yo a esta matriz la multiplico por la matriz de acá, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Eso me va a dar la identidad. ¿Qué reflexión tengo que tener con eso? De que efectivamente esta matriz va a ser ¿qué cosa? Va a ser la inversa de la matriz de acá, ¿sí? O sea que si esto era igual, ¿se acuerdan que al principio a esto de aquí qué le pusimos? Le pusimos B, ¿sí recuerdan? Ya. Entonces en vez de todo esto de aquí le voy a poner que eso es igual a B. Y si eso es B, ¿esto qué va a ser, chicos? Esto va a ser B a la menos uno. Entonces, ¿qué están demostrando? Están demostrando que efectivamente B sí tiene inversa y esa inversa es, ya, ¿quién va a ser esa inversa? Pues esa inversa va a ser B a la menos uno y B a la menos uno es esta matriz que la está multiplicando acá, o sea que eso va a ser igual a la sexta menos a la 3 más a la 5 menos a la 2 más la identidad. Entonces, con eso, efectivamente estamos mostrando lo que me pedían. ¿Qué me pedían? Me pedían demostrar de que esta matriz es invertible, ¿sí? O sea, que existe una matriz tal que si yo la multiplico por esta me dé la identidad. Y aparte, encontré su inversa, porque su inversa es esta de aquí, ¿sí? Y con eso estoy demostrando lo que me piden, ¿sí? Entonces, ya como les dije, esta de aquí ya era un poquito más bonita esta de aquí, ¿sí? Entonces, este va a ser el último que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, por el grupo les voy a pasar las propiedades para que practiquen este tipo de cosas, ¿sí? Este tipo de demostraciones, ¿ya? Y por ahí también voy a pasar el PDF. Entonces, si no hay preguntas, hasta aquí llegaría la clase del día de hoy, ¿sí? Ya, dice que hice en el último paso. ¿En dónde? ¿Sí me puedes decir dónde? ¿Aquí o acá? Aquí, ya listo. Entonces, Jorge, a ver, aquí se podría, primero, aquí arriba, ¿qué fue lo que hice? Aquí arriba lo que hice simplemente fue sacar factor común, ¿sí o no? ¿Ya? Y al sacar factor común agrupación me quedó esto de aquí, ¿ya? Entonces, si recuerda que lo que usted quería demostrar era que esta matriz de aquí es invertible, ¿ya? ¿Y qué significa que esa matriz sea invertible? ¿Ya? Entonces, yo para no tener que utilizar a cada rato escribir lo mismo, yo le dije que eso era igual a B. Ya, pero ¿qué significa que esta matriz, que le llamamos B, tenga inversa? Lo que significa es que existe una matriz B a la menos uno, o sea, una inversa, tal que esa multiplicación me dé la identidad. Y eso es lo que demostré, ¿no? Me quedó esa matriz multiplicada por la de acá, ya que me quedaba igual eso, a la identidad. Pero ¿de dónde partí yo? Pues yo partí de estas propiedades, ¿no? Porque primero partí de la igualdad que me daban acá, ¿sí? Y con eso fui utilizando propiedades hasta llegar a lo de acá. Se podría decir que aquí con lo que solucioné el ejercicio es en el momento que comencé a sumar y restar a la séptima con a la sexta, ¿sí? Y con eso fui obteniendo las raíces que yo quería, ¿sí? Ya, entonces, bien chicos, un gusto. Hasta aquí llegaré la clase del día de hoy.